Noches. Hola, ¿qué tal? Bien, un gusto. Federico de este lado, Marco, Rosario, todo el equipo de Crónica los saludan. ¿Cuál es? Primero, cortito, ¿tuvo contacto con, por lo menos lo que se ha oficializado, con esta unión del peronismo? ¿Sabe de qué se está hablando? ¿No sabe? Ah, sé lo que sabe todo el mundo, porque además tampoco es un secreto. Mm. Se está trabajando en una lista de unidad que seguramente esta noche va a quedar anunciada y plasmada, no los nombres, pero sí la constitución de un frente político, una alianza política, como se la quiera denominar, que es la que va a expresar la principal oposición al gobierno de Milei en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a jugar un doble rol, por un lado el de oficialismo, porque somos los que gobernamos la provincia de Buenos Aires, pero por el otro lado el de oposición a nivel nacional, precisamente contrastando una política con la otra. Leopoldo, Política de construcción en Buenos Aires y política de destrucción por parte del gobierno. ¿cómo se va a proclamar y a contar esa construcción que va a ser el peronismo y cuál va a ser la propuesta para mostrar que es totalmente distinta al gobierno de Milei para captar a los votantes? Bueno, hay dos formas de encarar la campaña electoral desde el punto de vista de la propuesta. Por un lado, reitero, contrastando las acciones de gobierno. Es decir, un gobierno que por un lado en la provincia de Buenos Aires construye, apoya a los productores, apoya a quienes trabajan, desarrolla infraestructura para que haya salud, para que haya educación, y por el otro lado la motosierra, la destrucción, los puentes que se vienen abajo, como ocurrió hace 48 horas atrás en la Ruta 7, kilómetro 585, que se derrumbó un puente porque no hay obra pública y no hay mantenimiento de la infraestructura del país, destrucción de los salarios de los jubilados, destrucción de los ingresos de los trabajadores, y lo que es peor, ya estamos empezando a pisar la etapa, que es la etapa final de la decadencia de la política económica del gobierno, que es la de la desocupación. Claro. Se viene en la Argentina, lo acaba de decir de alguna manera un vocero, digo un vocero con sentido respetuoso, porque yo no soy de descalificar, pero lo ha dicho un vocero bastante calificado como Fantino, que es uno de los periodistas preferidos del oficialismo. Sí. Bueno, lo que se viene en la Argentina es lo que se viene anunciando de la oposición. Sí. Se viene depresión, devaluación y deflación, que no es lo mismo que desinflación. Sí, después deflación subió el video entero. Caída de los precios por caída del consumo. Caída del consumo significa pérdida de rentabilidad de las empresas, y la pérdida de rentabilidad de las empresas significa desocupación. ¿Cuál es el principal desafío, Moró, entonces, para la oposición frente a este panorama socioeconómico que estás pintando? ¿Cómo se va a plantar la oposición para convencer todavía un núcleo duro que va a seguir eligiendo a Milei porque cree que este es el camino correcto? Bueno, vamos a ver si ese núcleo duro sigue teniendo el tamaño que tenía en el pasado, más o menos inmediato. Yo pienso que no, creo que no. Me parece que incluso se refleja en la abstención que hay desde el punto de vista electoral. Por eso creo que el principal desafío que nosotros tenemos es incitar, convocar a la gente a que vote. Es decir, yo creo que cada voto que se transforme en un voto positivo es un voto que va a enfrentar a la política económica del gobierno, va a ir contra la política económica de Milei. Y aquí lo que ha pasado es que hay un alto nivel de abstención, porque el gobierno de Macri fue una catástrofe, el gobierno de Alberto Fernández no estuvo a la altura de las circunstancias o de lo que se esperaba de un gobierno nacional y popular, y el gobierno de Milei también ha producido una enorme frustración en la gente. Entonces eso se refleja en la abstención. Yo creo que ahí está el núcleo del esfuerzo que nosotros tenemos que poner. La gente tiene que votar para fortalecer la patria y fortalecer la democracia, Moró, que son las dos cosas que están en peligro. ¿Y qué papel va a jugar el Congreso en todo esto? Y el papel que tiene que jugar el Congreso es inversamente proporcional al que jugó en el primer año de gobierno. Ayer venció el plazo que la ley base le dio al gobierno para que se manejara con decretos delegados, con decretos de necesidad y urgencia y con facultades extraordinarias. ¿Cómo lo festejó el gobierno ayer, ese primer año? Cerrando el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, reduciendo el INTI, el INTA, que tanto lo necesita el productor agropecuario, y además acompañando eso con palos a los trabajadores de Giorgialo, con palos a los
investigadores y científicos del INTI. Bueno, esa etapa ha terminado en el Congreso. 147 diputados le votaron, a pesar de nuestras advertencias, el decreto 70, la ley base. Bueno, eso es todo lo que produjo en este último año la destrucción, no solo del Estado, como dice Milei, mostrándolo como un éxito de su crueldad, sino de la sociedad, porque lo que se está haciendo pedazos es la sociedad en Argentina. Claro, Moro. Bueno, eso va a cambiar el próximo Congreso, precisamente es lo que nosotros tenemos que apuntar. La gente tiene que advertir que es decisivo para empezar la etapa de la reparación o la reconstrucción del daño que ha producido el régimen de Milei, que además aumentó sideralmente la deuda externa, tal como en su momento había hecho Macri en Argentina, ¿no? Le hago la última pregunta aprovechando su tiempo y su amabilidad. Sí. Ya se terminó una etapa, hay consenso, hay acuerdo en el peronismo. A partir de ahora, ¿se vienen las propuestas, el proyecto de país que queremos o que quieren los argentinos ver por delante? ¿Van a empezar con esa etapa? Sí, pero por supuesto, además, ya ese camino lo viene... Perdón, lo viene señalando Cristina con toda claridad y lo reiteró hoy en el discurso que dio desde su casa y que se escuchó en Parque Lezama. La base de esa propuesta es resolver el problema de la deuda externa en la Argentina. Okay. Si no resolvemos ese problema, que tuvo una magnitud extraordinaria en el gobierno de Macri y se ha multiplicado con un endeudamiento furibundo en el gobierno de Milei, estamos en un grave problema, porque acá se dice que la solución es no emitir pesos, pero se ha emitido deuda en dólares. ¿Y cuántos argentinos ganan en dólares? El 99% de los argentinos no ganamos en dólares. Eso es cierto. Y entonces estamos endeudados como país, endeudados las empresas y endeudadas las familias. Y además en moneda dura, o sea, moneda que nosotros no emitimos, ni es moneda que ingresa a nuestro bolsillo por tan nuestro esfuerzo y por fácilmente, nuestro ¿no? salario. Moro, le agradecemos profundamente por su tiempo. Seguramente lo volvamos a convocar gracias a porque el ustedes, debate que les sigue. vaya muy bien. Dale, gracias. Y ahora sí, habiendo pasado media hora de las 8 de la noche, tengo estos consejitos para ustedes. ¿Tuviste un accidente de tránsito? ¿Te despidieron sin causa? ¿Sufriste un accidente en el trabajo? Si es así, háblalo con mi abogado.